me da una integral evaluada con x de x2 a y2 y de x1 a y1. O sea, es una doble integral. Vamos a verla. Déjame, me voy a ir a... Hablas de la tarea de mañana, ¿verdad? Déjame ver rápidamente. Sí, de la principios de Green. Creo que tiene un ejercicio de ley de Gauss, pero ahorita lo checamos. Ok. Ahorita lo checamos para tratar de analizarlo. Estoy entrando a WebAssign para que podamos verlo y podamos comentarlo. Vale la pena. No, esa está en Canvas. Ah, en Canvas. Sí. En Canvas, pero ¿en qué parte? Me aparecen tareas que hay que entregar. En tareas. A ver. Módulos. ¿Cómo se llama la actividad? Actividad es 4M3. La actividad 4M3. ¿O es del profesor Humberto? Se me hace que sí, porque nosotros utilizamos... Sí, la 4M3 es del profesor Humberto. Sí, es del módulo de mate. Ah, ok, profe. Entonces, Es del teorema de Green, ¿no? Que tienen que utilizar las derivadas parciales y calcular la integral de línea, ¿no? Sí. Ah, ok, profe. Entonces no es para usted. Sí, no hay problema, pero al final de cuentas recuerden que el teorema de Green nos ayuda a disminuir la dificultad de una integral de línea a través del cálculo de las derivadas parciales de un campo vectorial. Transformamos una integral de línea en una integral mucho más simple, ¿no? Bueno, ok. De todas maneras, le comparto Humberto para que ustedes lo tengan ahí a la mano. Muy bien, chicos. Bueno, pues vamos a trabajar el día de hoy con circuitos. Hemos estado preparando pues, muchos de los conceptos para llegar a este momento de lo que vamos a empezar a analizar ya formalmente como el análisis de corrientes dentro de un circuito. Miren, lo que vamos a estar trabajando son las leyes de Kirchhoff. Ayer platicábamos un poco sobre lo que representan estos principios que este científico ruso Kirchhoff encontraba para poder analizar circuitos. Parecen no tan complicados, la verdad es que son observaciones muy sencillas que de cumplirse en elementos muy grandes, también los circuitos deberían mantener cierto tipo de relación con los principios fundamentales del manejo de las cargas y de la corriente eléctrica. Bueno, la primera ley de Kirchhoff, como platicamos ayer, nos habla de la conservación de la carga. La carga pues, se va moviendo lentamente. Ayer platicábamos que la velocidad de los electrones dentro de un conductor es muy, muy despacito, pero cuando se distribuye en una línea de corriente, pues esta carga pues tiene que ser separada en dos partes. Seguro, no puede haber otra forma más que estarse separando, ¿no? Pero lo interesante de esto es que seguramente hay una corriente que entra y esa corriente que entra tiene que ser igual a las corrientes que salen, ¿no? ¿Sí? En otras palabras, la suma de las corrientes en todo el nodo tiene que ser igual a cero. Esa ecuación lo que dice es lo que entra tiene que salir. Eso es a final de cuentas lo que nos habla la primera ley de Kirchhoff, ¿no? Y una observación que debemos tener presente para poder analizar circuitos. Imagínense cuando vamos analizando este circuito en esta sección, pues seguramente vamos a tener que identificar que hay una corriente que entra y probablemente haya otra que sale o dos que salen, ¿no? Dependiendo de lo que resulte en nuestros cálculos. ¿Okay? ¿De dónde proviene esta ecuación? Es simplemente el principio de conservación de la materia, ¿sí? La materia tiene que seguir distribuyéndose, pero ahora a través de dos caminos. ¿Ok? En este caso relacionado con la carga. Bien, por otro lado, tenemos la segunda ley de Kirchhoff. La segunda ley de Kirchhoff que platicábamos que es el principio de conservación de la energía. ¿De qué nos habla el principio de conservación de la energía? Nos dice que la energía en una trayectoria cerrada es igual a cero. Ustedes han visto con Humberto este principio, el principio de conservación de la energía, nada más que lo han planteado de una manera distinta. ¿Se acuerdan, muchachos, cuando hablábamos de cargas y campos eléctricos? Con la ley de Coulomb. Ahí está una carga con su respectivo campo eléctrico. Y cuando queríamos analizar cuánto era el trabajo generado
por una partícula sobre un campo, ¿qué pasaba con la integral de línea, chicos? ¿Cómo se llamaba el trabajo generado de un punto a otro sobre un campo eléctrico? ¿Cómo lo llamábamos? ¿El potencial? El potencial eléctrico. El potencial eléctrico es el trabajo eléctrico que se genera de una partícula sobre un campo eléctrico de una posición a otra. Ahora, ¿qué pasa, muchachos, si regresamos al mismo lugar? Pues debe ser lo mismo. ¿Debe ser qué? ¿Lo mismo? Debe ser lo mismo, pero de sentido contrario. Ok. Si hacemos el regreso, ¿sí? Es el mismo, pero de signo contrario. ¿Están de acuerdo? Exactamente igual al anterior, pero con signo contrario. En otras palabras, el voltaje o la energía en una trayectoria cerrada, ¿qué es igual, chicos? A cero. A cero. A cero. Es el principio de conservación de la energía sobre un campo conservativo. Cuando hay una fuerza conservativa, el campo eléctrico es conservativo, tiene esta propiedad, que la energía a través de una trayectoria cerrada tiene que ser igual a cero. Si ustedes calculan el campo sobre una posición A a B y lo realizan sobre una trayectoria cerrada, no importa la trayectoria que ustedes escojan, eso siempre va a dar cero. ¿Sí? Y esto lo que nos demuestra es dos cosas. La primera es que el campo es una cantidad vectorial y genera un campo conservativo. ¿Qué significa un campo conservativo? Hay varias formas de interpretarlo. Uno es que la energía siempre es constante. No importa la trayectoria que ustedes escojan, va a incrementar cuando nos acerquemos, va a decrementar cuando nos alejemos, etc. Y otra circunstancia es constante sin importar la trayectoria que ustedes tomen. No importa si ustedes hacen una trayectoria más larga, si de aquí se mueven así, luego así, pero siempre regresan al mismo lugar, la integral siempre va a ser cero, ¿sí? Debido a que es un campo conservativo, a pesar del gran desplazamiento que pueda generarse por la partícula que estamos moviendo, el campo siempre va a ser conservativo. Bueno, eso lo observó este científico ruso Kirchhoff, nada más que lo llevó, en lugar de analizarlo sobre una partícula, lo analizó sobre un circuito y gran descubrimiento, también se cumple. ¿Sí? La integral de línea sobre una trayectoria cerrada tiene que ser igual a cero. Y eso lo llamamos la segunda ley de Kirchhoff. ¿Qué nos dice la segunda ley de Kirchhoff? Nos dice que en un circuito, ¿sí? Que puede estar formado por diferentes elementos, existen también trayectorias cerradas, muchachos. Pero a esas trayectorias cerradas la llamamos mallas. ¿Ok? También existen trayectorias cerradas. Aquí, por ejemplo, podemos ver una malla. Una malla es una trayectoria cerrada de un circuito. Ahí está la malla 1. Cumple, ¿no? Tiene una trayectoria que empieza en un lugar y termina ahí mismo. Hay otra malla aquí, muchachos. ¿Están de acuerdo? Una malla 2. Bien. Y por acá podemos visualizar una tercera malla. Una malla 3. ¿Ok? Si la ley de conservación de energía se cumple, en cualquiera de esas mallas, la suma de las energías que pasa por todos esos trayectos tiene que ser igual a cero. ¿Está bien, chicos? Muchachos, por ahí veo a Ana Lucía, veo a Eduardo, veo a les encargo mucho de tener ahí activo su video. Me ayuda mucho a visualizarlos, a poder interactuar con ustedes y no estar tan solitos. ¿Sale, vale? Muy bien. Gracias, chicos. Una pregunta. Sí, díganme. ¿Está la presentación, o sea, las slides están en Canvas? ¿Perdón? ¿Los slides? Ajá. Están en los videos, pero con gusto ahorita hago una
voy a hacer una colección de las presentaciones para que ustedes los tengan ahí a la mano y los puedan también visualizar de manera independiente. ¿Sale? Gracias, profe. Sí, de nada. Ok, chicos. Bueno, segunda ley de Kirchhoff. Cuando ustedes analicen un circuito en una malla, la suma de los voltajes en el recorrido de una malla siempre va a ser igual a 0. ¿Qué es esto? La energía. La energía eléctrica. La energía eléctrica del dispositivo 1 más la energía eléctrica del agente 2 más la energía del agente 3, etcétera. De cuantos tenga, tiene que ser igual a 0. Voltaje por unidad de carga. ¿Okay? Es el principio de conservación de la energía. Ahorita lo vamos a analizar. ¿Okay? Y proviene del principio de conservación de energía. Segunda ley de Kirchhoff. Bueno, ahora, hay un detalle con las trayectorias. La trayectoria, ustedes pueden escoger o este camino, esta dirección, o pueden escoger el camino opuesto, ir en sentido contrario. A esto le llamamos, muchachos, recorrido. ¿Están de acuerdo? El recorrido es cómo nosotros vamos a hacer el desplazamiento sobre esa trayectoria. Podemos hacerlo a favor de las manecillas del reloj o en sentido contrario. Es arbitrario, ustedes tomen la decisión que escojan. Pero sí es importante fijar algunas reglas que nos permitan pues, tener claridad sobre los signos de la corriente y del voltaje cuando vamos analizando. Bien, vamos a ver qué signos o qué convención vamos a tomar de estas cantidades en función del recorrido, de lo que vamos nosotros a tomar como recorrido. Bueno, vamos a ver la primera parte. ¿Qué sucede con las corrientes en función del paso por las resistencias? Aquí tenemos una resistencia, ¿sí? Y el recorrido, esto que dice aquí loop, es el recorrido, ¿sí? Lo generamos en la misma dirección de la corriente propuesta. Ahí está, vean que el recorrido lo estamos realizando en términos de la corriente propuesta. Cuando esto pase, ¿sí? Las resistencias van a disminuir la energía, van a consumir energía. Lo que estamos diciendo aquí es que la resistencia consume energía. Gasta energía. Ok, y si gasta energía, ¿se acuerdan la ley de Ohm? Voltaje es igual a corriente por resistencia, muchachos. Entonces el voltaje y la resistencia, ¿qué va a ser igual? A la corriente por la resistencia. Entonces vamos a indicar que hay un gasto de energía. ¿Está bien, chicos? Bueno, ahorita lo vamos a practicar, pero vale la pena que lo comentemos antes de analizar. Oigan, ¿y qué pasa cuando es al revés? Cuando el recorrido va en sentido contrario de la dirección de la corriente. Aquí propusimos, porque vamos a ver que tenemos que proponer una dirección. Ahora, el voltaje va en sentido opuesto. Bueno, cuando eso tengamos, vamos a tener un incremento de energía cuando eso ocurre. ¿Ok? Aquí pueden ver. ¿Tiene sentido? Sí, porque en lugar de disminuir, de haber un consumo, como estamos haciendo el recorrido, pues va a aumentar la energía potencial del sistema, tal y como lo hacíamos con la integral de línea. Cuando lo hacemos en sentido contrario, el signo simplemente cambia. ¿Están de acuerdo, chicos? Bueno, nada más resumiendo. Cuando el recorrido va en el mismo sentido de la corriente, el voltaje es negativo. Cuando el recorrido va en sentido contrario de la corriente, el voltaje es positivo. ¿Está bien? ¿Vamos bien, chicos? Ok. Bueno, eso es lo que tiene que ver en torno a las resistencias. No se les olvide. ¿Qué pasa con las baterías? Eso está más simple porque tenemos un apoyo más claro con lo que se refiere a las baterías. Las baterías suministran energía, ¿sí? Sin embargo, vamos a ver que cuando tenemos el recorrido orientado del polo negativo al polo positivo, la batería nos dice qué está pasando. Estamos incrementando el voltaje. Vamos de un voltaje menor a un voltaje mayor, ¿verdad? De menos a más. Bueno, en las baterías, cuando vamos recorriendo del polo negativo al polo positivo, el voltaje del circuito se incrementa. Ok, vamos a tener un signo positivo. ¿Ok? ¿Qué pasa cuando ahora recorremos la batería, pero del polo positivo al polo negativo? ¿Qué está pasando? Estamos
decrementando la energía en el sentido del recorrido que estamos nosotros considerando. Bueno, ¿qué vamos a tener? Un decremento de la energía. ¿Están de acuerdo, chicos? Bueno, eso es lo que vamos a estar analizando. Recuerden, las resistencias cuando van en el mismo sentido del recorrido consumen energía, cuando van en el sentido contrario incrementan la energía. Las baterías, depende de los polos, es importante ver la dirección de los polos de la batería. Si vamos de menos a más, se incrementa el voltaje. Si vamos de más a menos, se decrementa el voltaje. ¿Está bien? ¿Chicos? Sí, Sí, profe. profe. Ok. Sí, profe. Pues vamos a poner en práctica. Vamos a poner en práctica estos casos poco a poco para que podamos ir analizando las leyes de Kirchhoff, ¿ok? Vamos a empezar con un circuito cerrado, pero una sola malla, para que podamos visualizar cuál es el comportamiento que tiene este circuito. ¿Está bien? Ahí pueden ver un circuito, le voy a dar algunos valores simplemente para tener R1, le vamos a colocar 5 ohms. Sí, Enrique, tienes por ahí levantada la mano. Adelante, Enrique. No, profe. ¿Todo bien? Sí, ya hace rato. Ok. Bueno, ahí están algunos valores de este circuito. Tiene una sola malla. Es de una sola malla. No importa. Las leyes de Kirchhoff se cumplen para una o más mallas. Bien. Primero, tenemos dos principios fundamentales para poder analizar circuitos. Una es la suma de los voltajes en una malla es igual a 0. Principio de conservación de la energía. La otra es la suma de las corrientes en un nodo tiene que ser igual a 0. Vamos a analizarlo y vamos a tratar de analizarlo. Pero primero practiquemos con este sencillito para poder entender qué es lo que pasa. Vean ustedes, muchachos, que aquí está propuesto el recorrido. El recorrido nos proponen que sea a favor de las manecillas del reloj. ¿Están de acuerdo, chicos? Lleva la misma dirección que aquí, muchachos. La corriente. Ok, no importa. Vamos a hacerlo en ambos sentidos y vamos a ver las diferencias. Vamos a proponer primero este recorrido. Bien, vamos a empezar con el principio de conservación de energía con las mallas. ¿Ok? Empiece con una batería. Parece ser más simple cuando veamos aquí. Vamos a empezar aquí, en este punto 1. Empezamos con la batería. La batería, ¿qué pasa con la batería? ¿Incrementa o decrementa el voltaje en esa dirección? Va de menos a más. ¿Qué pasa, muchachos? El voltaje se Se incrementa. convierte en negativo, ¿no? Va de menos a más. Tiene un voltaje menor y luego se incrementó al positivo. ¿Qué quedamos haciendo? Aumenta. Aumenta. Hay un incremento de voltaje por la batería 1. ¿Están de acuerdo? Bien, después vamos a transitar, muchachos, por la resistencia 1. Vamos en el mismo sentido que la corriente propuesta. Consume energía o incrementa la energía. Va en el mismo sentido el recorrido. La consume. La consumo. Vamos a tener un voltaje de consumo de la resistencia 1. Bien, seguimos el recorrido. Vayamos para acá. Ahora tenemos la resistencia 2. ¿Qué tenemos, chicos? También Vuelve y la consume, consume. ¿no? También Ajá. lo disminuye. El voltaje de la resistencia 2 consume cierta energía. Muy bien. Finalmente, la batería, chicos. Vamos de más a menos. Aumenta su voltaje. No, vamos de un voltaje alto a un voltaje bajo. Se disminuye. Disminuye. La batería está sencillo. Vamos de más a menos. Disminuye. Sería menos el voltaje 2. Y llegamos al punto inicial. ¿Están de acuerdo, chicos? Esa es la suma de voltajes en un recorrido. Suma de voltajes en la malla igual a 0. Ok, vamos a ver para los valores que teníamos. El voltaje 1 era 15 volts. Por la ley... Profe, Sí. profe,
Perdón, ¿por qué en la B2 disminuye? Porque la batería, vamos transitando nuestro recorrido del nodo positivo al Ah, polo ok, ya, entendí. ¿sí? Sí, Ok. por lo que vimos ahorita, ¿verdad? Exactamente, hace rato lo estábamos comentando. Bien, la ley de Ohm nos dice, muchachos, recordarán que en un circuito el voltaje es igual a la corriente por la resistencia. Entonces, el voltaje de la resistencia 1, ¿a qué es igual, chicos? Corriente 1 o corriente simplemente por resistencia 1. ¿Están de acuerdo, chicos? Menos la corriente por la resistencia 1. Voltaje en la resistencia 2 es la misma corriente. Corriente por resistencia 2. Voltaje en la fuente 2, 10 volts, igual a 0, ¿verdad? Ok. Tenemos 15 volts menos la corriente por la resistencia 1 que le colocamos 5 ohms, menos la corriente por la resistencia 2 que fueron 8 ohms, menos 10 volts. Todos son unidades de volts. ¿Cuántas variables tenemos, chicos? Una. Una. Solo Sí, solamente la corriente. 15 menos 8 y 5 son 13. 13 veces I, menos 10 volts, igual a 0. Esa es la suma de las energías a través de ese trayecto. Y lo que nos dice esta ecuación, muchachos, que serían 5 volts menos 13I, igual a 0, nos diría que la corriente en ese circuito tiene que ser 5 volts entre 13 ohms, ¿verdad? Que esos son los amperes. ¿Cuánto es, chicos? 5 entre 13. 0.38. 0.38. ¿Qué? ¿Unidades de qué, muchachos? Amperes. Amperes. Perfecto. Son 0.38 amperes. Ok. ¿Cómo resolvimos este circuito? Utilizando la ley de Ohm. ¿Ok, chicos? La ley de Ohm y las leyes de Kirchhoff. Bueno, solamente era para calentar motores y empezar a analizar, muchachos, cómo se analizan circuitos con las leyes de Kirchhoff. Oigan, y fue necesario analizar la segunda ley de Kirchhoff, la suma de los nodos, para responder al cálculo de las corrientes del circuito. Parece que no, ¿verdad? ¿Qué hubiera pasado si aquí nos hubiera interesado ver qué pasa en este nodo? ¿Qué hubiéramos tenido que hacer, chicos? Ya sabemos cuánto es la corriente aquí, ¿verdad? Están transitando 0.38 amperes. ¿Qué debe pasar? Solamente hay un nodo y dos ramas. Les vamos a llamar a las líneas de conducción ramas. La corriente entra, ¿qué debe pasar? Debe ser igual que la corriente. Debe salir, nada más hay dos en este caso. No hay mucha complicación en eso. Entonces, la corriente de acá, 0.38 amperes, más la corriente que sale, tiene que ser igual a 0, ¿no? Suma de las corrientes en un nodo. Parece trivial, pero la corriente 2 tiene que ser igual a menos 0.38 amperes. El signo menos significa que sale del nodo. ¿Está bien, chicos? Bien, se sigue cumpliendo este principio, que es la ley de la segunda ley de Kirchhoff. Ok, vámonos a un caso ya donde te intervengan más de una malla y que podamos seguir avanzando sobre el conocimiento o el trabajo de las leyes de Kirchhoff. Bien, aquí está un caso donde vamos a pasar a dos mallas, ¿no? Voy a colocar aquí los datos que tenemos de la situación. Tenemos una resistencia 1 de 5 ohms, una resistencia 2 de 8 ohms, y una resistencia 3 de 3 ohms. ¿Ok? El voltaje de la primera fuente son 10 volts y el voltaje de la segunda son 20 volts. Ok, la pregunta es, ¿cuáles son, muchachos, la corriente en cada malla? La malla 1, la corriente en malla 2. ¿De acuerdo? ¿Cuántas son las corrientes en cada malla? ¿Y cuál es la corriente en el tramo AB? ¿Ok? Bien, vamos a tratar de analizarlo aplicando las leyes de Kirchhoff.
Bien, primero, identifiquen, chicos, mallas. ¿Cuáles son las mallas que pudiéramos analizar? La de la izquierda y la derecha, ¿no? Ok, podríamos empezar con esta malla. La malla 1, ¿verdad? Sí. Ok, ¿les parece si proponemos este recorrido como le estoy colocando? Este está, el recorrido está propuesta a favor de las manecillas de reloj. Ok, la segunda malla, ¿en qué dirección quieren que propongamos el recorrido? Es arbitrario, no importa, se debe cumplir. Igual lo proponemos en sentido contrario. En sentido Contrario. contrario. Dale, para cambiarle un poquito. Contrario. Vamos a proponerle el sentido contrario. Ahí está el recorrido de la integral de línea, ¿no? Ahí, lo vamos a proponer en sentido contrario. Es arbitrario, ustedes propónganlo como quieran, no debe haber ningún cambio. Ok, si necesitáramos más ecuaciones, podemos usar la supermalla. ¿Qué es la supermalla? Pues un recorrido que incluya todas las mallas del circuito. ¿Ok? En este caso, vamos a empezar con estas dos. Bien, comencemos con las ecuaciones de malla. Suma de voltaje en la malla 1. Empiecen la batería nuevamente, por aquí. ¿Ok? Comenzamos. Vamos de menos a más, muchachos. Más voltaje 1. Aumenta, ajá. ¿Ok? Más el voltaje 1. ¿Ok? Estamos proponiendo que la corriente vaya en el mismo sentido. Estamos proponiendo que la corriente vaya en el mismo sentido que nuestra circulación. ¿Están de acuerdo? Sí. Ok, nada más para que no se nos olvide. Estamos proponiendo que la corriente va en el mismo sentido que nuestro recorrido, para no confundir ese término. Bien, ahí está, voltaje 1, positivo. Vamos de menos a más. ¿Qué más, chicos? Menos. Menos el voltaje de la resistencia 1, ¿no? Ok, ahorita le agregamos. Muy bien. Es más, voltaje de la resistencia provocada por la corriente 1, ¿verdad? ¿Qué más, chicos? Sí. Menos R, voltaje de R2. Voltaje de la resistencia provocada por la corriente 1. ¿Están de acuerdo? Pero hay un detalle. Sobre esta resistencia, ¿cuántas corrientes están pasando, muchachos? 2, o sea, se va a dividir. 2, más bien, aquí está pasando también la 2 y de este lado también la 1, ¿verdad? Aquí la novedad es que pasan 2 corrientes. Van en el mismo sentido de nuestro recorrido, entonces también va a haber una resistencia provocada, un cambio de la energía provocada por la corriente 2, ¿verdad, muchachos? ¿Están de acuerdo? Hay 2 corrientes sobre ella. La corriente de la malla izquierda y la corriente de la malla derecha. Los dos van en el mismo sentido de nuestra circulación. ¿Ok? Y terminamos, profe. ¿no? Llegamos al punto donde terminamos. Esto tiene que ser igual a 0. Ok, vamos a sustituir los valores. Voltaje de la primera fuente, nos dicen que son 10 volts. Voltaje de la resistencia 1. Recuerden que la ley de Ohm nos dice que el voltaje es igual a corriente por resistencia. Aquí sería resistencia 1. Y por resistencia 1. O I Exacto. por 5, ¿no? Y 1, exacto. De una vez, ¿verdad? Una vez para allá no. Sería 5 ohms por I1. Ok. Voltaje de la resistencia 2, que son 8 ohms. Por esa fuente de 8 ohms circula la corriente 1, pero también circula la corriente 2, ¿verdad? ¿Cierto? Ok. Y finalmente, no, son todos, ¿no? Igual a 0. Agrupe nada más, muchachos, las corrientes que son semejantes. Tenemos 10 volts menos 13 veces I1 menos 8 veces I2. Ok, nos da nuestra primera ecuación de malla. Sin embargo, en este caso, no podemos resolverla porque ¿cuántas incógnitas tenemos? 2. 2. No podemos completar el análisis porque tenemos más incógnitas que ecuaciones. No importa. Pasemos, muchachos, ahora a analizar el análisis de los voltajes en la malla 2. ¿Ok? Centrémonos en la malla 2, muchachos. En esta malla. Empecemos aquí. ¿Qué tenemos? Vamos de menos a más.
Pues también un Aumento, ajá. Aumento, 10 volts. Pasamos por la resistencia 3. ¿Qué tenemos? ¿Una disminución? ¿Sí? 3 ohms por la corriente 2. Nada más pasa la corriente 2 por esa resistencia. Y después, ¿qué temas tenemos? Vamos por acá. Vamos aquí. ¿Qué pasa sobre la Pues resistencia? tenemos otra vez lo de 8 ohms por la O- corriente 1 y también 8, por la corriente 8 2. ohms por la corriente 2 y también pasa en el mismo sentido 8 ohms, pero por la corriente 1, ¿verdad? ¿Algo más? Llegamos al punto donde empezamos. Es todo, ¿verdad? Sí. Igual a 0. Perfecto. ¿Qué tenemos ahora para este caso? Se pueden agrupar estas dos corrientes. 20 volts menos 13 y 2 menos 8 y 1. No serían los 11. Perdón, 11. Sí. Serían 11 volts, 11 y 2 menos 8 y 1. Bien, esa es nuestra segunda ecuación de malla. Nada más la voy a ordenar para que esté simplemente con I1 primero y después con I2. Ok, esta es nuestra segunda ecuación. ¿Cuántas incógnitas tenemos ahora, chicos? 2. Podemos hacer un sistema. Podemos resolverlo con un pequeño sistema de ecuaciones. Así es. Tratemos entonces ahora de resolver este sencillo sistema de ecuaciones. Resolviendo, muchachos, el sistema de ecuaciones. Son ecuaciones lineales. ¿Ok? ¿Alguna idea? Pero, ¿Cómo profe, ves? lo ponemos de que menos 13 por I1 menos 8 y 2 es igual a menos 10, ¿no? Y luego en Ok, el otro le también, ponemos, también. Claro que sí, podemos homogenizarla. Igual a menos 10, sí, también. Y acá tendríamos menos 8 y 1, menos 11 y 2, igual a menos 20, ¿no? sí, Sí, las dos formas son correctas, está bien. Bien, hay varios métodos para resolver sistemas de ecuaciones. ¿Qué les parece si utilizamos simplemente, creo que no hay términos comunes, ¿no? No hay ni forma de reducirlo con suma y resta. Despejamos de una y sustituimos en la otra. ¿Qué les parece? ¿Sí? Ok. De la ecuación 1, chicos, vamos a despejar I1. ¿A qué es igual I1? a menos 8 y 2 entre 13. Ok. Entre Esto, menos ¿verdad? 13, perdón. Sí, está bien, dependiendo de cómo lo despejen. Pero les daría esto, ¿verdad? Profe, cuando uno pasa y los pasa positivo o negativo. Si es positivo 1 más 8 y 2. Ok. Ah, es más 8 y 2 menos 10 voltios. Ok, déjenlo hago como ustedes lo están haciendo. Bien, si lo hacemos como ustedes lo comentan, da lo mismo, ¿eh? No, pero está bien, ¿no? Porque usted, o sea, el menos 13 lo está pasando positivo. Sí, no importa, da lo mismo, pero a ver, vamos a hacerlo como ustedes lo están sugiriendo. Dejamos de aquí 13 y 1 y sería menos 10 más 8 y 2, ¿verdad? ¿Cierto? Y después I1 sería menos 10 más 8 y 2 entre menos 13, ¿verdad? Y nada más, eliminando los signos, nos quedaría 10 entre 13 menos 8 entre 13. Es lo mismo, ¿verdad? Nada más que para no tener tanta complicación de los signos, primero despejé el I1, ¿no? Pero es lo mismo. ¿Está bien, chicos? Tengo una duda, ¿de dónde sale el 13? ¿De dónde sale el 13? De sumar la resistencia de la corriente 1 de la primera malla, 8 más 5. ¿Y por qué nos queda todavía un 8 del otro lado? Porque ahora tienes la corriente 2. Este está sobre la corriente 2, este 8, esta resistencia, y este está sobre la resistencia 1 y 2. Ah, ok. Son diferentes corrientes, por eso tenemos que dejarlo así. Ok, ya tenemos, muchachos, la corriente despejada. Vamos a sustituir este valor en nuestra segunda ecuación.
¿Qué tenemos? Sustituyendo este valor en la ecuación 2, ¿a qué sería igual? Menos 8 por y 1. Y 1 es 10 menos 8 y 2 entre 13 menos 11 y 2 igual a menos 20. ¿Están de acuerdo? Bien, solamente hay que hacer algunas operaciones para poder reducirlo, pero ya todo queda en términos de I2, muchachos. Multipliquemos 8 por 10 entre 13 para poder ya tener todos los elementos con un solo término. 8 por 10 entre 13 nos da menos 6.15, ¿verdad? Sí. Luego, 8 por 8, 64 entre 13. Nos va a dar más, porque es menos por menos, 4.9 y 2. Menos 11 veces y 2 igual a menos 20. ¿Están de acuerdo, chicos? Bien, agrupemos los términos que tienen I2, 4.9 más 11. Nos da 15.9 y 2 igual a menos 20. Pero, profe, sería menos, ¿no? Ah, menos, sí, 4.9. se resta. Sí, se Serían resta. Tiene razón. 6.1. Tiene razón. Se restan. Menos 11 más 4.9. Gracias por la observación. 6.1. 6.1. Menos, ¿verdad? 6.1 veces I2 igual a menos 20 más 6.15. Bien, les podemos despejar I2 ya. Menos 20 más 6.15 nos da 13.85 negativo entre menos 6.1. Ya tenemos el primer valor de la corriente. Parece ser que son menos 2.27 amperes. La primera corriente, la corriente de la malla 2. Signo menos. ¿Qué significa, muchachos? Profe, no sería positivo porque es menos entre Perdón. menos. Sí, tiene razón. Menos por menos nada más. Signo más. Entonces quiere decir que el sentido donde lo propusimos es correcto. La dirección que propusimos esa corriente está bien. Bien, nos falta ahora, muchachos, calcular la corriente 1 con ese valor. ¿Qué tenemos? Y 1, ¿qué va a ser igual, muchachos? 10 menos 8 veces I2, que era 2.27 amperes entre 13. Y no, este sí nos da negativo, menos 0.63. Ahora sí nos da negativo, significa que, que en realidad está en sentido contrario A la que propusimos. al que propusimos. ¿Ok? Miren, acabamos de terminar este caso utilizando las leyes de Kirchhoff y encontramos las corrientes de la malla 1 y de la malla 2, pero todavía no terminamos, chicos. ¿Sí? Todavía no terminamos, nos falta un cachito. Nos falta encontrar la corriente en la rama AB. ¿Ok? ¿Quién es la rama AB? Este punto y este punto, ¿verdad? Bien, ¿qué les parece si analizamos la corriente que nos falta a través del nodo, de la corriente del nodo A? La corriente del nodo A tiene que ser igual a 0. ¿Qué es lo que tenemos ahorita? Miren, aquí está el nodo A. Aquí abajo, ¿no? La corriente I2 está bien, ¿sí? Sí va hacia acá la corriente 2 con 2.27 amperes. La corriente 1, nosotros propusimos que va a favor de las manecillas del reloj y nuestro cálculo nos dice, no, no va hacia allá, va en sentido contrario, de 0.63 amperes. Ok, perdón, aquí
Aquí hay un detalle, perdón. Esta corriente 2 es sobre esta rama de aquí. Esta va hacia acá de 2.27. Okay. ¿Y qué nos falta, chicos? La corriente de esta sección. Vamos a llamarla I3. ¿Están de acuerdo? ¿Cuánto vale la corriente sobre esa rama? ¿Qué tenemos? Suma de corrientes en el nodo. Está entrando 0.63 amperes. Estamos proponiendo que sale la corriente 3 y sale la corriente de 2.27. ¿Están de acuerdo? Acuérdense, la corriente que salen son positivas. Las corrientes que salen son negativas. Y las que entran son positivas. Entra 0.63, sale I3 y sale 2.27, ¿verdad? Bien, despejen de aquí I3, muchachos. ¿Qué tenemos? Para que se cumpla la conservación de la carga, la corriente, ¿cuánto tiene que ser ahí? Profe, una pregunta. ¿Cómo sabe que sale la I3? ¿Cómo sabe? No lo sé. Yo lo propuse. Ah, ok. Yo lo propuse. ¿Sí? Si te da el signo contrario, como fue el caso que en realidad, ¿qué está pasando? Está entrando. En realidad entra. Si ustedes quieren colocarlo ya de manera correcta, entonces entran 1.64 amperes, entran 0.63 amperes y salen 2.27. Ahora sí checan los signos, ¿verdad? ¿Están de acuerdo? ¿Por qué el punto 63, profe, se volvió ahora positivo? Porque en nuestro análisis, recordarás, Eduardo, que nos salió este signo, ¿te acuerdas? Negativo. Quiere decir que la dirección de la corriente va en sentido contrario como nosotros la planteamos. ¿Cómo la planteamos originalmente? Hacia la izquierda. A favor de las manecillas del log. Nos dio negativo. No va ahí. Va en sentido contrario. Ya hicimos la corrección. Profe, ¿y eso a qué se refiere? ¿A que está cargando la otra batería? No, significa que los voltajes, para cumplir las leyes de conservación, generan corrientes en direcciones que a lo mejor no es a veces directo suponerlas. Es muy fácil pensar, es que la corriente va en dirección del polo positivo al polo negativo de la batería. Pues es que si hay más pilas, más fuentes de energía, eso puede cambiar. Ya no es tan directo el poder determinar las direcciones de las corrientes. Por eso ustedes tienen que hacer una propuesta y las mismas ecuaciones les va a decir si es correcto o no. Bueno, ¿qué les parece, muchachos, si verificamos nuestros cálculos con el simulador de circuitos? Tratamos de armar este circuito y verificamos que nos dé que la corriente en la malla 1 fue de ¿qué fue? 0.63, la corriente en 2.27 y la corriente de la rama 1.64. ¿Lo checamos? Para que nos sirva de también práctica, a ver cómo podemos verificar todo nuestro análisis. Bueno, ¿qué vamos a hacer? Vamos a irnos acá al simulador de circuitos eléctricos de PET. Mire, Profe, una pregunta. Entonces, sí. En contra de las manecillas del reloj. Otra vez, es que se cortó. Y nos dé... No, en caso de que vayamos en contra de las manecillas del reloj. Sí. Y cuando sacaemos, por ejemplo, la I2 nos dé negativo. Entonces, sería al revés, sería positivo. Ustedes corrijan la dirección. Exacto, vamos ya poniendo las direcciones correctas. Muy bien. Vamos a tratar de ensamblar nuestro circuito utilizando el pequeño simulador de circuitos eléctricos. Vamos a utilizar este que dice Circuit Construction Kit, Direct Current Laboratory. Bien, ahí está. Ahí lo están viendo ya en pantalla. Y lo que vamos a hacer, muchachos, es construir el circuito. A ver si
Si lo recuerdo, teníamos una resistencia por acá. Ok, ahorita voy a colocar solamente los elementos y los conectamos. Una batería que iba de más a menos, de esta forma. Otra resistencia aquí al centro. Ok, luego teníamos otra batería que va de menos a más, también en este sentido. Una tercera resistencia de este lado. Y creo que era todo, ¿verdad? Eran 3 resistencias y 2 fuentes. De menos a más. Pero la batería esta estaba al revés. Estaba de menos a más en este sentido. ¿Está bien, chicos? Bien, vamos a colocar los valores. Nos decían, el voltaje de la primera era 10 volts. El voltaje de la segunda eran 20. Ahí está. La resistencia de la primera era 5 ohms. El voltaje de la segunda eran 8. Y el voltaje de la tercera resistencia eran 3. Ok, ahí está. Vamos a conectarlas. Ahí están ya los elementos. Vamos a tratar de observar qué es lo que ocurre. Vamos a colocar aquí arriba unos amperímetros para medir la corriente en cada malla. Y voy a colocar un amperímetro más acá para medir la corriente en la rama central, ¿ok? Muy bien. Entonces solamente nos falta conectar cada una de las mallas para que podamos visualizar cuál es el comportamiento que tienen estos circuitos. Bien, ahí está. ¿Ok? Muy bien, ahí va. Ya casi terminamos. Y nos va a permitir visualizar si nuestros cálculos que acabamos de hacer pues fueron correctos, ¿no? Creo que ahí está. Me faltó aquí el amperímetro. El amperímetro para medir la corriente de esta rama. Muy bien, chicos. Aproximadamente ahí está. Bien, ahí están nuestras corrientes. Dice este elemento que, hay que dejarlo así, que la corriente de la malla 1 es 0.63. ¿Cuánto nos dio, chicos? 1.63. Muy bien. La corriente 2, 2.28 de la malla 2. Nos dio 2.27. Ok. Y la corriente de la rama central, que es la combinación de las dos, por ahí pasan las dos, 1.65. Nos dio 1.64. Cuestiones de una aproximación numérica. Pero son esos los valores, ¿verdad, chicos? Ahora, tener cuidado en términos de las corrientes. Fíjense las corrientes, ahí está la dirección de la corriente. La corriente de la malla 1, ¿sí? Va en sentido contrario de las manecillas del reloj. ¿Sí checa con nuestros cálculos? Sí, de hecho lo corregimos. De hecho lo corregimos, ¿verdad? La dirección de la corriente 2 va en dirección también opuesta de las manecillas del reloj. ¿Es correcto? Sí. Ok, muy bien. Entonces, checa perfectamente bien nuestros cálculos. ¿Qué pasa si cambia la batería de polaridad? O sea, ajá. Pues es otro resultado. Vamos a verlo. Nada más por curiosear. Ahí está. Cambiaron todos los resultados, ¿verdad? Porque el campo eléctrico que estás introduciendo al circuito, pues tiene una dirección diferente. Si tú piensas en la energía como un campo eléctrico, pues estás orientando el campo eléctrico de otra manera, pues cambia totalmente el circuito. Mira, cualquier cambio que tú le pongas a la batería va a darte otro sentido diferente, mira. ¿Estás de acuerdo? Es muy importante, por eso es muy importante que cuidemos la polaridad de las baterías. Orientas el campo eléctrico de los conductores en otro sentido. ¿Cómo vieron, chicos? Está padre, ¿no? Oigan, voy a tomar aquí el voltímetro, ¿sí? Y quisiera que me ayudaran a calcular cuánto deberá medir el voltímetro si coloco esta punta en este punto
voy a llamar el punto A, y esta punta en este otro. ¿Cuánto medirá el voltímetro? Muchachos? Voy a llamarle aquí el punto A y aquí el punto B. ¿Cuál será la diferencia del potencial, la energía por unidad de carga, el voltaje, entre esos dos puntos? ¿Cómo podría yo medir cuánto medirá el voltímetro? Leyes de Kirchhoff. Nada más que ahora no va a ser igual a 0. La suma del voltaje de este punto a este punto, ¿qué va a ser igual, muchachos? ¿El voltaje de qué? Puedo tomar o este camino o puedo tomar este camino. ¿Qué camino quieren tomar? Debe dar lo mismo al final. No vi los caminos, profe. De los caminos refiere de B a A o Puede de ser, A a B. puede ser hacia allá o puede ser por acá. ¿Cuál quieren tomar? Todos son de A a B, nada más que puedo usarlo por estas dos ramas o por estas inferiores. A favor de las manecillas. A favor de las manecillas. ¿Quieren ir ustedes por el camino 1 que está aquí o el camino 2? El 2. Quieren ir por el 2. Ok, vamos por el 2. Entonces, vamos a ver qué voltajes hay entre los dos. ¿Cómo se calcula esto? El voltaje AB de la batería. Y ahora vayamos poco a poco viendo el consumo de energía que tenemos. Ok, en esta parte vamos hacia arriba y la corriente va hacia abajo. ¿Aumenta o disminuye la corriente? Es lo mismo que casi hicimos con las leyes de Kirchhoff. El recorrido va hacia allá, chicos. Y la corriente va en sentido contrario. ¿Qué pasa con el voltaje de esa primera resistencia? Negativo. Positivo. Vamos en sentido Aumenta. contrario. Aumenta. Tenemos 8 ohms por la corriente que circula por ahí, que son 1.65, ¿verdad? ¿Están de acuerdo? Ok, incrementa el voltaje. ¿Algo más? Es todo, ¿verdad? Para llegar de este punto por este camino es todos los elementos que tenemos. Y esto tiene que ser igual a 0. ¿Qué vamos a ver, muchachos, que mide el voltímetro? 8 por 1.65. ¿Cuánto es, muchachos? $13.2. Va a medir 13.2 diferencia de voltaje. La diferencia de energía entre este punto y el otro son 13.2. Vamos a ver si es cierto. Conectemos el voltímetro. Veamos si son 13.2. Sí, miren. Bueno, 13.16 ya. Redondeado 13.2. Ok. Y yo les decía, y si vamos por el otro recorrido, debiera dar lo mismo, ¿verdad? ¿Cierto, chicos? Ahora vamos por este recorrido. Veamos si realmente da lo mismo. Vámonos por el recorrido de acá. Por este recorrido de acá. ¿Qué tenemos? El voltaje entre el punto A y B. Ahora, pasamos por la batería. Vamos de menos a más. ¿Qué pasa? ¿Se incrementa o decrementa el voltaje? Incrementa. Se incrementa el voltaje. Más 20 volts. Y ahora, vean, tenemos el consumo de una resistencia. Vamos en el mismo sentido de la corriente. ¿Qué pasa entonces ahora aquí, chicos? ¿Se incrementa o decrementa el voltaje? Decrementa. Se decrementa. Menos los 3 ohms por la corriente. La corriente es 2.28. ¿Ok? Y eso nos tiene que dar igual a 0. ¿Cuál es, muchachos, el potencial a través de esta trayectoria 2, que es diferente a la otra? Sería menos 20 más 13 por 2.28. ¿Cuánto da? Más 3, perdón. Más 3 por 2.28. 13.32. Ok. Ah, no. Sí, sí. Sería, aquí era 6.84, la 3 por 2.28.
Sí, sí, sí. Aquí era más 6.84 y les da 13.6, ¿no? 13.16. Menos. menos 13 puntos. La diferencia de voltaje entre esos dos es 13.16. Lo mismo, ¿verdad, chicos? Moraleja, no importa la trayectoria que ustedes escojan una sencilla si quieren medir la diferencia entre cualquier punto del circuito. ¿Se recuerda? Estamos utilizando las leyes de Kirchhoff, que eso nos ayuda a poder calcular, muchachos, el análisis de circuitos. Ok, bien, y vamos con el último caso. Este fue un caso con dos mallas. Vamos a ver un caso que nos represente, pues, 3 mallas, ¿no? Que nos permita, pues, visualizar cuál sería el comportamiento a lo mejor con más elementos. ¿Les parece? O bueno, vamos a tratar que practiquemos con un caso para que ustedes lo puedan analizar. Bien, chicos, les voy a plantear un sencillo caso para que lo propongamos. Solamente quiero que se propongan las ecuaciones. A ver si se ven en la pantalla. Quiero que me ayuden, ustedes en su cuaderno, en sus notas, planteen las ecuaciones de las mallas, de estas dos mallas, de las ecuaciones de voltaje en cada malla de este pequeño arreglo. ¿Ok? ¿Qué dirección quieren que propongamos de las corrientes, chicos? Contrarias, o sea, una sentido horario y la otra opuesta. Ok, uno para acá y el otro en sentido contrario. ¿Sí? Sí, Entonces el otro sería para acá. Es arbitrario, ¿eh? Vamos a proponer que la corriente y el recorrido es el mismo. ¿Están de acuerdo? Para que no tengamos dificultad en la dirección de los voltajes. Ok. Lo que les quiero pedir, con este caso, ahí están los valores del voltaje 1, del voltaje 2, de la resistencia 1, de la resistencia 2. Quiero que me ayuden a determinar las ecuaciones de los voltajes en la malla 1 y la ecuación del voltaje en la malla 2. Solamente la pura ecuación, no la resuelvan. Ahorita lo analizamos juntos. Ok, 5 minutos, chicos. Es algo que podemos ya practicar. ¿Cuáles serían, muchachos, las ecuaciones del voltaje en cada malla? Adelante. Ustedes planteenlo y ahorita lo analizamos, pero sí quisiera que ustedes primero lo intentaran. ¿Cuál sería el voltaje en cada malla?
Profe, una pregunta. ¿El voltaje 2 afectaría la malla 1? El voltaje 2 afecta la malla 1 y la malla 2. Están ahí, están en una rama que comparten. Así es. Ok, chicos, ¿lo revisamos? Vamos a ver. Enrique, platícame. ¿Cuál es la ecuación de malla de la primera malla que tenemos aquí? ¿Cuál fue? Pues la verdad es que me confundí Lo que un podías poco como afectan las dos. No sé si tendría que poner las dos B multiplicando, solo tengo que poner No te una. preocupes, tú ponlo, platícanos cómo fue la que tú propusiste. No te preocupes, para eso está esto. Yo puse B2 por B1 más, como base a sentido yo puse más. Ah, pero ¿cuál fue? Ya numéricamente, ¿cuál fue la ecuación de malla que obtuviste? Okay. Ah, no, solo la escribí sin los números. Ah, ok. ¿Se la dio con los Entonces, números? no hay problema. Si quieres con las literales. Es B2 por B1 más... ¿B2 por B1? Sí. Ajá. Más R1 y 1. Ajá. Más R1 y 2. Igual a 0. Igual a 0. Ok. Bien, observaciones nada más, Enrique. Vamos a empezar. Empecemos aquí. Vamos de menos a más, ¿verdad? Se suma el voltaje. Ok, sería más B1. Tener cuidado. En realidad no se multiplican, siempre se ¿qué? Se suman o se restan. Ya. No tenemos un efecto que tenga que ver con la corriente en las fuentes, ¿no? Ok, ahorita lo vemos. Menos por más, ok. Después, R1 disminuye la energía, menos R1 por I1. Está bien. Luego tenemos de menos a más, chicos. Profe, tengo una pregunta. Sí. Si fuera de más a menos, P1 sería negativo, ¿verdad? Así es. Y R1 sería positivo. Y R1 depende del recorrido, no tanto de la fuente, depende de cómo marques el recorrido. Ahorita nosotros propusimos la dirección de la corriente, en el mismo sentido del recorrido, siempre van a ser negativos los gastos de energía. ¿Por qué sentido llevamos la misma dirección del recorrido, puede ser antihorario también. Fíjate aquí, aquí propusimos la corriente y el recorrido también lo propusimos hacia allá. ¿Ok? Ok, gracias, profe. Bien, ¿qué pasa con la fuente 2? Vamos de menos a más. Subiría, ¿verdad?
¿Están de acuerdo? Chicos, aumentaría el voltaje por eso. Pero hay una corriente también provocada por la corriente 2 sobre la malla, sobre la rama B, que también va en el mismo sentido, chicos, con I2. ¿Qué pasaría ahí? Perdón, no, ahí es todo, ¿verdad? Es todo, no tenemos ninguna otra corriente. Sí, es la malla 2. Exacto, es todo. ¿Qué tenemos aquí? Ya con los valores numéricos tenemos 1.5 menos 4 veces I1 más 2.5 volts igual a 0, ¿verdad, chicos? Sí. Bien, aquí solamente tenemos que, que la corriente I1 depende de una sola resistencia. La podríamos ya calcular. De una vez, chicos, ¿cuánto es? Es -1, ¿no? Ok, menos 4I1. Aquí sería 2, 3 más 4. La corriente I1 va a dar menos 1, ¿verdad? No, profe, creo que me confundí. No, Creo es uno que positivo, ¿no? Menos, uno sí, positivo. es 1 positivo, sí. 1 positivo. 1 ampere de corriente. Quiere decir que el sentido es correcto, ¿verdad? Profe, ¿cómo sabemos cuánto es I2? ¿Cuánto es I2? A través de la malla 2. Tenemos que ahora analizar a través de la malla 2. Veamos qué pasa con la malla I2. Alessandra, ¿nos ayudas con ese caso? ¿Cuál fue la ecuación de voltaje de Para la la malla 2? malla I2 Para la malla 2, sí. puse que el voltaje 2 menos la resistencia. ¿El voltaje 2 de la positivo o negativo, corriente. Alessandra? Ajá. Positivo. Positivo, que serían 2.5 volts. Muy bien. ¿Qué más? Y el de la resistencia en negativo. Y la por, resistencia, muy bien. La corriente de I2. Perfecto. Y es todo, ¿verdad? ¿Hay algo más? No. Ok, ¿cuánto es la corriente I2? Ya con estos valores que tenemos. 2 amperes. Nos da 0.5, ¿verdad? Sí. 0.5 amperes. Ok, bueno. Profe, una pregunta. Sí. Entonces, ¿cuándo sería positiva la resistencia? ¿Cuándo sería el consumo de la energía? Va de nuevo. ¿Nunca sería positivo, sí? Sí, claro. Depende del recorrido. Jesús, ¿verdad? ¿Sí? ¿Quién preguntó, perdón? Yo, Diego. Diego, mira, Diego. Aquí está la resistencia. Vamos a suponer que aquí está la dirección de la corriente propuesta. ¿Ok? Pero en este le vamos a colocar el recorrido hacia acá. Vamos a colocar el recorrido. Y este lo vamos a poner hacia allá. ¿Estás de acuerdo? Ajá. Ok. Pregunta, Diego. Voltaje es igual a corriente por resistencia. Cuando lleva el mismo sentido tu recorrido, acuérdate que esto tiene que ver con un integral de línea. Cuando lleva la misma dirección el recorrido con la corriente, el voltaje disminuye. ¿Ok? Ajá. ¿Y ahora qué pasa? Vamos en sentido contrario de quién. Ya entendí. De la corriente. Ahora el voltaje va a ser positivo. ¿De dónde sale esto? Matemáticamente sale de esto. Integral de A a B. ¿Ok? ¿Y qué pasa cuando los inviertes? ¿Qué te da? Menos que X. La misma, pero ¿con qué? Con la negativa. Sí, ya. Porque es que era lo que no me quedaba claro. Vas en sentido opuesto. Si nosotros hubiéramos elegido hacer el recorrido en la I2, por ejemplo, en sentido de las manecillas del reloj, ahí la resistencia hubiera sido negativa, ¿no? Digo, Siempre, positiva, perdón. Diego, si tú fijas el recorrido en la dirección de la corriente, siempre va a ser ¿qué? Negativa. Siempre. No importa si va a favor o en contra. No te fijes si va a favor o en contra. Eso no tiene nada que ver. Tiene que ver con la dirección del trayecto que tú estás realizando.
para no meternos en problemas, ponemos el recorrido en la misma dirección de la corriente, ¿verdad? Y siempre los consumos de las resistencias, ¿cómo van a ser? Negativos, a menos que la otra malla vaya en sentido contrario. Ok, chicos. ¿Preguntas, muchachos, de las leyes de Kirchhoff? La verdad es que son ecuaciones de análisis muy sencillas que Kirchhoff logra visualizar y que las aplica a estos elementos que nos permiten comprender qué es lo que ocurre dentro de un circuito eléctrico, ¿no? Se sigue conservando la energía, se sigue conservando la carga, solamente que ahora lo estamos analizando en trayectos cerrados, ¿no? Que le llamamos mallas. Muy bien. ¿Alguna pregunta, muchachos? ¿Quieren que lo analicemos en PED este caso para ver si realmente nos dan esos resultados? Profe, yo tengo una duda bien rápido. Sí, adelante. ¿Por qué en la primera malla, ambos voltajes son positivos? ¿Por qué la primera malla ambos voltajes son positivos? Por el recorrido que hicimos. ¿Quién hizo la pregunta, perdón? Profe, no es porque va negativo, ¿no? O sea, porque cuando termina el recorrido, va. La batería B2 Esta es la primera malla, ¿no? Y aquí está el recorrido, ¿cierto? Sí. Ok. En el recorrido vamos del borde negativo al positivo. ¿Qué pasa con la energía? ¿Incrementa o decrementa el voltaje? Incrementa. Se incrementa. Entonces aquí es más, ¿verdad? Ah, ya entendí. Ahora de ya. acá, vamos en este sentido. Vamos de menos a más otra vez. Ahí, igual, Diego. Así es. Fernando, perdón. ¿Estás de acuerdo? Sí, incrementa. Para esas baterías hay un incremento en ese recorrido. Ok. Profe, si la batería B2 tuviera primero positivo, luego negativo, se restaría, ¿no? Exactamente. Si fuera al revés, vamos de más a menos, su voltaje sería negativo para ese recorrido. ¿Está bien? Bueno, chicos. Sí, profe. Tengo un caso más antes de trabajar con nuestra actividad. No, vamos con nuestra actividad para que nos dé tiempo. Yo creo que es buen momento. Miren, quisiera pedirles que pasemos a nuestro curso en Canvas. En Canvas les he preparado una actividad que tenga que ver con esto que estamos haciendo de circuito, resistencia, primera ley de Kirchhoff, segunda ley de Kirchhoff, y podamos practicar. Pueden ver mi pantalla, ¿verdad? Sí, profe. Ok, miren, acá en nuestro curso, este es nuestro curso en Canvas, busquemos, estamos en el módulo 1 todavía, ya es el último tema de nuestro módulo 1, que son circuitos eléctricos, y me parece que se llama actividad circuitos. Es esta, ¿ya la vieron? Actividad circuitos. Bien, ¿qué van a hacer? Van a ingresar a esta secuencia, dice, vamos a analizar de manera colaborativa algunos circuitos eléctricos. La idea es que practiquemos como lo hemos estado haciendo en el análisis de circuitos. Ahorita se va a presentar. Ahí está, mira. Ahí está. Bien. Entonces, ¿qué es lo que tienen? Vamos a hacerlo en equipos de 3, como lo hemos estado trabajando. Vamos a trabajar con el kit de construcción de circuitos eléctricos de Physics Education Technology para que podamos visualizar el comportamiento y que lo que nos va haciendo es que vayamos construyendo circuitos pequeñitos. Por ejemplo, dice, un circuito eléctrico es un arreglo de conductores, de cables, de fuentes, baterías y resistencias. Pueden ser focos, pueden ser simplemente reguladores de corriente y que permiten el paso de una corriente. Dice, construye un circuito simple. ¿Qué es un circuito simple, chicos? Una fuente, un cable y una resistencia. ¿Sí? Pero nos dicen que analicemos la fuente ya con algo más realista, con una pequeña resistencia interna, que le agreguemos 0.5 ohms. Y analicemos qué pasa con la corriente. ¿Ok? Que incluyamos ya el voltaje de la fuente ya con una resistencia interna cuando empieza a circular la corriente. Bueno, y ustedes se preguntarán, ¿por qué, muchachos, una batería tiene resistencia en el interior? Quizás ustedes se han percatado de algo muy curioso. Cuando ustedes, déjenme aquí, les muestro
rápidamente. Cuando ustedes toman una batería de 9 volts, imagínense esas cuadraditas, y lo conectan directamente a un voltímetro, el voltímetro les va a decir, oye, ¿sabes qué? El voltaje es de 9 volts, parece no haber ninguna diferencia. Pero cuando ya lo conectan a un circuito, chicos, 9 volts, colocan por acá una resistencia, ¿sí? Y cuando ya colocan una batería y miden nuevamente qué pasa con el voltaje en la batería, se van a dar cuenta que el voltaje les da 8.5 volts. Les da un poquito menos del voltaje nominal de la batería. ¿Por qué? ¿Por qué ocurrirá eso, chicos? ¿Por la resistencia? Porque es como que hay una resistencia en el interior cuando ya está conectado y empieza a circular una corriente. Cuando está desconectada, el voltaje mide muy bien, el voltaje nominal de la batería. Pero cuando ya lo conectan, hay una pequeña disminución de la corriente, del voltaje, de la energía nominal, de la energía real de la batería que entrega. Entonces, ¿por qué, muchachos, se genera esta circunstancia? Bueno, la razón del por qué se sucede esto es que cuando ya empieza a circular la corriente, ¿sí? Hay una polarización de los iones, ¿sí? Hay una polarización de los iones. El campo eléctrico que hay fuera de la batería va hacia allá, ¿verdad? ¿Están de acuerdo, chicos? Pero dentro de la batería hay un pequeño campo eléctrico ¿hacia dónde? En sentido contrario, del cátodo al ánodo. ¿Están de acuerdo, chicos? Entonces, esto es lo que genera una resistencia interna. El campo eléctrico que genera en el interior de la batería cuando ya hay corriente circulante, porque cuando no hay corriente, pues los iones están todos revueltos, ni siquiera hay polaridad de la batería. Bueno, todas las baterías tienen una pequeña resistencia, hay que colocarla. Aquí lo que nos dice es, agrégala y ponle 0.5 ohms de resistencia, ¿no? Ahorita lo vamos a ver. Ok, anota la corriente, qué corriente observas que se genera, ¿sí? ¿Cuál es el voltaje? ¿Cuál es la corriente que habría utilizando la ley de Ohm? Voltaje igual a corriente por resistencia. Y ustedes aquí muestren su resultado. ¿Ok? Ese es para calentar motores. Y después vienen algunos circuitos simples. Por ejemplo, este caso. ¿Ok? Les pide que ensamblen un circuito con una batería de 18 volts. No tiene resistencia interna. 3 resistencias, una de 4, una de 6 y otra de 3. Midan con el voltímetro la resistencia equivalente. Bueno, aquí tienen ustedes que determinar la resistencia equivalente. Es un circuito con resistencias, ¿de qué tipo, chicos? ¿Paralelo o en serie? Paralelo y después uno en serie. Perfecto. Calculen la resistencia equivalente, lo coloquen aquí y con ayuda del voltímetro midan el voltaje, coloquen en unos medidores de corriente para que midan los corrientes y después verifiquen ustedes que se puede generar con la ley de Ohm estos resultados. ¿Ok? Y el último caso es un pequeño circuito con 3 baterías que tienen resistencia interna de 1 y 3 resistencias. ¿Sí? Lo que les pide es, suponiendo que la batería 1 tiene un voltaje de 36 y el 2 de 54, ¿cuáles serían las corrientes de las mallas 1 y 2? O en otras palabras, ¿cuál es la corriente en la resistencia de 6 ohms? ¿Cuál es la corriente en la resistencia de 2 ohms? ¿Y cuál es en la de 4? ¿Okay? La corriente de cada uno de esos elementos y verifiquen sus voltajes. ¿Está bien, chicos? Simplemente una pequeña actividad de práctica. Profe, Sí, adelante. Tengo una duda. Hay una que dice genera un sistema equivalente de 2 resistencias. ¿Eso lo hacemos nosotros o lo ponemos en el simulador? Este de aquí, ¿verdad? Abajo de ese. Abajo de este. ¿En dónde está? Ese ahí. Genera un claro, sistema equivalente. claro. Lo que pasa es que te va diciendo que primero generes este con el equivalente de este, que sería, ¿se acuerdan los inversos? Se suman los inversos en paralelo. Se va a generar uno de 4 más uno equivalente entre estos dos. Te está diciendo que lo vayas simplificando poco a poco. Ok.
¿Vale, vale? Ok, chicos, vamos a hacer los equipos. Equipos de 3. Profe, tengo una pregunta. Sí, adelante. Que en el caso del PET, si